Muy buenas tardes a todas las personas que estáis aquí y en primer lugar deciros que estoy algo nervioso porque es más fácil hablar desde Madrid o desde cualquier otro ámbito autonómico y evidentemente cuando uno viene a su tierra no es nada fácil, pero bueno, voy a intentar estar más sereno, lo más sereno posible para poder transmitir al Partido Socialista de la región de Murcia lo que es de la plataforma del tercer sector. Creemos que es importante que vayáis incorporando a vuestros programas electorales, aunque evidentemente la plataforma del tercer sector de la región de Murcia será quien lo concrete. Yo, aparte de saludar o despedir a la ministra que se acaba de ir y al secretario general del PSRM y al candidato a la alcaldía, también saludar a la presidenta del Partido Socialista de la región de Murcia, que la conozco desde hace tiempo, cartagenera, murciana, y también saludar a la diputada nacional que tenemos aquí, que es a María González Veracruz, que os puedo decir que a lo largo de estos años ha hecho una apuesta por el tercer sector y que nos conoce desde el principio. Y ya que estoy en mi tierra, no puedo dejar de saludar a Isidro Ibarra, que es el presidente de UMAT, no UNAT, sino UMAT, que es la red de atención a las adicciones de aquí de la región de Murcia y que está haciendo un buen trabajo. Y, como no, al presidente de la plataforma del tercer sector, a Diego Cruzado, conocido y amigo mío. Como os decía, es complicado. Yo simplemente una reflexión. Cuando en el año 2011, bueno, mejor dicho, en el año 2010, ya estábamos en plena crisis, pero evidentemente los efectos no estaban del todo. Ya estábamos algunas organizaciones del ámbito estatal, no solamente por el tema de la crisis, sino realmente de cómo amortizar nuestro trabajo a través de nuestra labor social para ver de qué manera podíamos influir. Y nos juntamos en aquel momento, pues Cruz Roja, Cáritas, la ONCE, la Red de Lucha contra la Pobreza de España, Plataforma del Voluntariado, la Plataforma de ONG y el CERMI. Y decíamos, bueno, si cualquiera de estas 7 organizaciones tenemos interlocución, ¿no?, con los ministerios, pero tal vez hay determinados aspectos que las organizaciones a título individual no podemos decir, porque estamos tanto en la tarea y nuestros códigos o nuestros estatutos nos hacen ser de una manera concreta. ¿Por qué no hacer algo para tener una voz unitaria y poder defender los derechos de las personas que estábamos tratando en ese momento y, por qué no, defender los derechos sociales de las personas más vulnerables? Por lo tanto, no nacimos como una plataforma para la financiación. Cualquier político, cuando nos ve, digo, a una organización, y yo lo sé por experiencia, cuando trabajaba aquí e incluso cuando estoy trabajando en Madrid, cuando nos ven, ya viene este personaje a por dinero, ¿no? Y cuando vemos a un ministro, una ministra, pues la abordamos y decimos lo que hacemos y de vez en cuando le decimos que necesitamos dinero. Pues realmente el nacimiento de la plataforma del tercer sector no fue un planteamiento económico. Fue un planteamiento que o nos juntábamos en la interlocución o este país iba a terminar fatal con aquel inicio de la crisis, en donde os puedo recordar que en el año 2012 teníamos una tasa del 27% de pobreza. Un disparate. Cuando en el año 2012 se incrementaron nuestras actuaciones un 40%. Cuando tuvimos 53 millones de atenciones individuales en aquel año. Ya no era una cuestión de acompañar o de que nadie sufriera. No. Era una cuestión de que o influíamos en lo legislativo y nos poníamos de acuerdo, o influíamos en la política y de cómo se estaban haciendo las cosas, o la situación iba a terminar mal. Y para eso nos constituimos. Evidentemente, tuvimos que hablar con los sindicatos, tuvimos que hablar con la patronal para decir que íbamos a hacer algo del diálogo civil y que en el diálogo social no nos íbamos a meter para no entrar en competencia
con los agentes sociales reconocidos en la Constitución española, que es la patronal y los sindicatos. Hay muchas veces que me dicen, Luciano, pero vamos a ver, ¿y cuándo seremos agentes sociales? Digo, mira, perdona, es que en el año 78 como red no existíamos, existimos desde hace 7 años. Por lo tanto, yo creo que la cuestión se hizo con aquella finalidad. Tengo que decir que el Gobierno en aquel momento, en el año 2012, no tenía ninguna intención de generar algo de participación. Nosotros tuvimos un primer obstáculo, que era tener una comisión de diálogo civil estable, en la que, independientemente de quién gobernara, pudiéramos tener una comunicación fluida, en donde tuviéramos la capacidad de denunciar y al mismo tiempo de proponer. Ya nos dijo en aquel momento el ministro Montoro que no había dinero. No, pero sí que no se trata de una cuestión de dinero, es que nos queremos constituir y queremos tener una comisión de diálogo civil con el Gobierno. Y al principio queríamos que fuera una orden de presidencia del Gobierno, pero fue una orden ministerial de la Secretaría de Estado y se consiguió en el año 2013. Por lo tanto, en un año ya teníamos una comisión de diálogo civil, la primera en la historia de España. Y con las 7 organizaciones fundadoras, con muchas diferencias, respetando nuestra identidad y nuestra intimidad, pero sobre todo yendo a trabajar por objetivos comunes. Y empezaron a ocurrir cosas. Apareció un borrador de una modificación de la Ley de Subvenciones, la Ley de Subvenciones la 38/2003, en donde, cuando apareció en el 2013, si esa Ley de Subvenciones hubiera aparecido, de las 30.000 asociaciones que hay ahora mismo del tercer sector en este país, no quedaban ni la tercera parte. Conseguimos parar esa ley, ese borrador de cambio de la Ley de Subvenciones. Gracias a la Comisión de Diálogo Civil, el Ministerio de Hacienda no tuvo más remedio que recibirnos y escucharnos, y lo entendieron y se paró. Cuando empezó el plan de pago a proveedores, las transferencias económicas que hacía y sigue haciendo la Administración General del Estado a las comunidades autónomas para que pagaran a sus proveedores, le dijimos, cuidado, que hay entidades del tercer sector que son prestadoras de servicios y que, por lo tanto, también deben de tener contraída alguna deuda, bueno, mejor dicho, la Administración alguna deuda con este tipo de entidades. Y conseguimos meternos también en el plan de pago a proveedores. Y puedo citar éxitos, pero bajo nuestro punto de vista yo creo que el punto de inflexión fue cuando propusimos tener una ley del tercer sector que en aquel momento ni el partido que estaba gobernando lo llevaba en su programa, y en el 2015, en octubre del 2015, con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, de todos, excepto uno que se abstuvo, sacamos una ley del tercer sector en el año 2015, escrita por nuestras organizaciones y, en definitiva, algo que nos define. Evidentemente, nosotros hubiéramos querido tener una ley del tercer sector amplísima, con una memoria económica, pero bueno, conseguimos por lo menos entrar en una definición y alguna cuestión más. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual es que hemos pasado una gran crisis como tercer sector, porque, como sabéis, en el 2017 vino la descentralización de los fondos del 07, de los fines sociales, el dinero llegaba a las comunidades autónomas y nosotros queríamos tener algo que regulara a las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque la ciudadanía marca la X solidaria, tiene que ser para entidades del tercer sector para que al final presten los servicios a personas. Y mucho nos temíamos que alguna comunidad autónoma pudiera empezar a bajar sus presupuestos ordinarios y empezar a meter dinero que la ciudadanía ha marcado libremente en la casilla de los fines sociales. Y la verdad es que no conseguimos. Teníamos una propuesta de Real Decreto y no conseguimos eso porque el Gobierno no quiso y porque también las comunidades autónomas dijeron que necesitaban el dinero ya. Por lo tanto, habrá que seguir trabajando ese tema y aquí, como partido político, tendréis mucho que decir para ver cómo se gestiona aquí los fondos, los millones de euros que llegan a la región de Murcia para los fines sociales y, en definitiva, para el tercer sector. Últimamente, y ya para terminar, hay una cuestión clave. Como sabéis, ahora, el 8 o el 10 de noviembre,
O sea, esta semana se terminaba el plazo para que la gente pudiera renovar el bono eléctrico. Bueno, tuvimos una reunión con el secretario de Estado de Energía y la verdad es que la ministra de Transición Ecológica nos hizo caso y no solamente ha prorrogado esto hasta el 30 de diciembre, sino que hemos conseguido meter, cuando digo meter es introducir muchas propuestas nuestras para que el perfil del bono eléctrico fuera aumentando y que no solamente fuera para un determinado tipo de personas, sino también para otras. Por lo tanto, son cosas que, si os dais cuenta, no estamos hablando de financiación del tercer sector, sino de derechos de las personas. Y es de las primeras veces que una ministra que no es del ramo, es decir, que no es ni de la sanidad ni de la política social, pues una ministra de Transición Ecológica en su intervención cita al tercer sector. Por lo tanto, las cosas de manera conjunta se consiguen. Por lo tanto, cuando tenemos cohesión, algún paso podemos dar. Y yo animo, porque la verdad es que es cierto que presido 3 organizaciones, pero donde más críticas recibo es como presidente de la plataforma del tercer sector. Y aquí puede pasar algo similar y en Cataluña también. ¿Por qué? Bueno, pues somos organizaciones muy especiales, que tenemos nuestro orgullo, que tenemos nuestro origen, que tenemos nuestras formas de hacer las cosas, pero sí un llamamiento a ceder para ganar todas las organizaciones. Y esta es la clave. Y así el gobierno que venga o que vaya a gobernar en la comunidad autónoma a partir de mayo del 2019 nos verá no como una herramienta de la Administración, sino como un servidor de la sociedad. Y esa sería la diferencia. La ministra de Sanidad ha dicho algo muy importante. Bueno, la verdad es que la conocemos, incluso antes de ser ministra estuvo en nuestra sede y por lo tanto conoce muy bien el recorrido. Pero ha dicho algo muy importante, es decir, que tenemos que llegar allí donde el Estado no puede llegar. Bien, pero también tenemos que decir que no solamente somos complementarios, sino que somos algo más, que somos defensores de derechos y desde ahí es de donde tenemos que partir. Y por lo tanto hemos tenido la suerte de tener una ministra que ya nos conoce y que va a empezar a escucharnos porque le vamos a demandar que pronto convoque la Comisión de Diálogo Civil. Como sabéis, ha habido cambio de gobierno, cambio de ministra, cambio de secretaría de Estado. Bueno, es que lo que nos toca a la gente que nos dedicamos al tema de lo social, a veces tenemos la situación un poco complicada, ¿no? Y yendo al grano, porque José Antonio me dijo el otro día, por favor, Luciano, ve al grano. Si yo te dije, José Antonio, ¿qué quieres que te diga? ¿O tú qué quieres que puedo resaltar? Bueno, darte las gracias por invitarme. Pues yendo al grano, dentro de poco nos vamos a encontrar un montón de carteles, ¿no?, con candidatos, con candidatas a las municipales, a las presidencias de las distintas autonomías, a las elecciones europeas. Bueno, yo creo que hay que empezar a trabajarlo ya, porque si no, no podremos entrar en sus programas electorales. A nivel europeo, 3 cuestiones que vamos a plantear o que ya las estamos planteando. Y cuidado con lo que pase en las elecciones europeas, a ver cómo queda el dibujo del Parlamento Europeo. Pero bueno, nosotros vamos a proponer reducir la brecha de la desigualdad, la pobreza y la exclusión y de que se trabaje por un modelo social europeo en el que se garantice la financiación. Es decir, si no hay un modelo social europeo sobre estas 3 cuestiones, poco vamos a poder conseguir. Hay un pilar europeo de los derechos sociales. Hay una Carta Magna también, pero tiene que haber directivas que regulen el pilar europeo de los derechos sociales y vamos a pedir a los distintos grupos que se presenten a las elecciones europeas que haya directivas en este sentido. Os voy a poner un ejemplo de una directiva. Lo que acaba de aprobar el Gobierno hace poco y en donde toda la oposición ha puesto su mano en no sé dónde, es en el impuesto de transacciones financieras, que nosotros pedimos hace 3 años que fuera para fines sociales. ¿Sabéis de dónde viene el impuesto de las transacciones financieras? De una directriz europea que este país no tenía más remedio que cumplir. Bien, pues el Gobierno dice, bueno, fines sociales, vamos a colaborar en este sentido para que de alguna manera compense el desajuste en la seguridad social y para que complemente el dinero de las famosas pensiones. Por lo tanto, si no hay directrices europeas, poco a veces se puede exigir. Y por lo tanto nosotros también vamos a exigir
a los distintos partidos que se presenten a las elecciones europeas el desarrollo de la Agenda 2030. Que exista también una directiva a nivel europeo de la igualdad entre hombres y mujeres, que no la hay, y de renta mínima o de salario mínimo y de la gestión conjunta humanitaria de la inmigración y el asilo. Son temas relevantes, pero es que lo que más tiene que estar centrado en Europa es cómo acoge a la gente o cómo se regula eso, y esta desigualdad tan bestial que tenemos en Europa, pues cómo se regula, ¿no? Y para eso, políticas de igualdad a esos niveles. Aquí, en lo autonómico, yo creo que como partido deberéis de defender e impulsar una ley del tercer sector a nivel autonómico. Hay una ley estatal, pero ya os digo que esa ley estatal define conceptualmente, habla de entidades colaboradoras y habla de finalidades, pero es una ley muy cortita. Por lo tanto, yo creo que en lo autonómico se puede desarrollar, respetando esa ley del ámbito estatal, una buena ley del tercer sector aquí en la región de Murcia y que seamos ejemplo para el resto de los territorios. Hay que seguir fomentando las mesas de diálogo, pero yo creo que no solamente las mesas de diálogo con la comunidad autónoma, sino con los distintos municipios. Los servicios sociales están en manos de lo local y, por lo tanto, es donde se siente más la cercanía y, por lo tanto, también tenemos que influir ahí. Y, cómo no, pues tiene que haber un desarrollo, mejor dicho, tiene que haber una ley de servicios sociales y tenéis que ver cómo se está haciendo en otras regiones, en este caso en Aragón, el tema de la concertación social. Esas serían las claves. Yo, para terminar, deciros, en primer lugar, a las organizaciones del tercer sector que estáis aquí, que podéis contar con la plataforma del tercer sector de ámbito estatal, y lo sabéis, pero sobre todo lo que sí os pido es mucha cohesión, que os digáis las cosas que tengáis que deciros de la mejor manera posible y mucha concreción en la tarea. A la gente que estáis aquí, las personas que estáis aquí del Partido Socialista de la región de Murcia, que veáis al tercer sector como un agente social más, aunque no estemos reconocidos todavía, como organizaciones de diálogo civil, pero sobre todo como organizaciones que, aparte de acompañar y hacer unos buenos servicios, y si no hacemos los buenos servicios, pues habrá que hacerlo con más calidad, evidentemente, que nos veáis como un lobby político. Porque defender a las personas es hacer política. Que nos veáis como un lobby político que no os va a montar ningún espectáculo, pero por lo menos que sí que tiene una capacidad propositiva y que la debéis de escuchar. Ya para terminar, yo deseo que estas jornadas sean un éxito y, sobre todo, que difundáis a aquellos que no podemos difundir por falta de proyección o por falta de visibilidad. Si os dais cuenta, los medios de comunicación, ayer estaba en el campo de Gibraltar y el problema era que 2 buzos habían dejado morir a otro para coger un alijo. Digo, pero vamos a ver, si es que hemos venido a hablar aquí de una zona de Andalucía que está totalmente desprotegida y hemos venido aquí a hablar de la gente para poner un plan experimental de apoyo a toda la exclusión social que hay en el campo de Gibraltar, ¿no? Y los medios se van a otro lado. Pero muchas veces los partidos políticos, en este caso el Partido Socialista de la región de Murcia, sí que nos podéis ayudar a difundir nuestras ideas y nuestras propuestas. Bueno, que todo sea un éxito y muchísimas gracias por vuestra paciencia y por vuestra escucha.